La semana pasada hablamos, en la primera semana, de la importancia y el poder de los hábitos. ¿Estás conmigo? Los hábitos logran lo que las metas solo sueñan. Pequeños hábitos traen grandes resultados y tus hábitos son formados por tu identidad, en la manera en la que tú te ves, en la manera que tú piensas. O sea, tengo una frase que creo que la dije la semana pasada, si no la vuelvo a repetir, y no hay cosa que desarrollemos en el presente que no tenga su eco en la eternidad. O sea, no todo lo que usted hace no importa, no, todo lo que hacemos tiene un eco en la eternidad. ¿Estás conmigo? No te vayas de vacío en esta mañana. Hemos bebido de la presencia de Dios, hemos alabado, hemos adorado, pero si solo te queda ahí, eso va a desaparecer no el lunes, sino esta tarde. Todo lo que nosotros hacemos tiene un eco en el hoy y no solo en el presente, sino todavía que requiere más responsabilidad, sino en la eternidad. Yo enseñé la semana pasada que la palabra hábito no era algo específicamente que aparece en la Biblia o que encontramos como otra serie de palabras a menudo, pero yo quiero que tú entiendas algo. Hábito, el significado es una cosa que hago a menudo con facilidad. Un acto que se ha requerido automático en mi vida. Y tengo que identificarlo porque los hábitos tienen poder. Dile al que tiene a tu lado, los hábitos tienen poder. La importancia de aquello que hacemos de forma repetida y automática tiene mucho más poder de lo que pensamos e imaginamos. La definición de hábito, según hemos podido encontrar bíblicamente, son patrones de conducta establecidos. Estos patrones pueden ser útiles cuando conducen a la disciplina espiritual mediante una vida de oración y de adoración. Hay hábitos saludables y hay hábitos no saludables. Dice, los hábitos son acciones repetidas de forma regular y automática que pueden afectar tremendamente nuestra calidad de vida y nuestra relación con los demás. Wow, hay hábitos que nos benefician y hay hábitos que nos perjudican. Y Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice, si tiene la Biblia puede abrirla, si tiene YouVersion, ahí hay 3 rayitas, puede darle a la parte de evento y ahí tiene todos los apuntes de lo que yo voy a estar compartiendo en esta mañana. Dice, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? Dice, ¿puede un leopardo quitarse sus manchas? Dice, tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. El profeta Jeremías nos está enseñando que no podemos hacer el bien si primeramente no dejamos de hacer el mal. Hello. Por eso a veces hay muchas cosas en tu vida quieres cambiar o quieres promover nuevos hábitos y no puedes. ¿Me ayudan? ¿Tiene sentido? Por eso hay gente que dice, es que quiero cambiar y no pueden cambiar. Es que quiero hacer el bien, pero el mal, evidentemente lo primero que yo debo de hacer es erradicar lo malo. Lo primero que yo debo de hacer es arrancar lo que no he parado automáticamente de hacer y no es correcto. No podemos desarrollar hábitos buenos y saludables si tenemos hábitos malos en nuestra vida. O sea, dejen de engañarse. Dejen de autoengañarse. O sea, usted no va a desarrollar nuevos hábitos hasta que no arranque de la raíz los malos hábitos. ¿Tiene sentido? Ahora bien, antes de desarrollar nuevos hábitos, debemos de romper el ciclo de los malos hábitos. Y el primero, y tú me puedes preguntar, ¿cómo puedo identificar o cómo puedo romper el ciclo de los malos hábitos? Lo primero es identificar. El primer punto en esta mañana es identificar. Dile al que tiene a tu lado, identificar. El salmista dice en el capítulo 32, versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mi rebelión al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Ese salmo lo estaba escribiendo David.
En la palabra hebrea hay una palabra que es masquil, que es igual o significaría en nuestro contexto a instrucción. Era un salmo donde encontramos instrucción y contemplación. David fue un hombre con muchas debilidades y a veces predicamos solo de eso. David fue un hombre con muchas debilidades, pero fue conforme al corazón de Dios. Evidentemente. O sea, no solo David fue alguien conforme al corazón de Dios. La Biblia destaca que David fue un hombre frágil. David fue un hombre que en diferentes momentos de su vida quedó vulnerable. Pero había algo en su corazón y había algo que debemos de destacar. Y es que una de las razones que él siempre tuvo presente en su vida, no solo le agradara a Dios, sino que identificaba aquello que no agradaba a Dios. Qué bueno sería eso en mi vida. Dije en mi vida, no sé en la tuya. Qué bueno sería que nosotros identificáramos aquello que no le agrada a Dios. Él siempre reconocía sus errores. Identificaba sus errores y cambiaba de conducta. ¿Qué te parece si dice conmigo? Reconocer errores, cambiar de conducta. Y hay 4 características que podemos encontrar en David. Porque evidentemente la Biblia no dice que fue perfecto. No dice que no tuvo debilidades. Simplemente lo llamó conforme al corazón de Dios. Porque tuvo grandes características. Y hoy quiero meterte cimiento. A ver si podemos salir de esta mañana con estas increíbles características. La primera que tuvo David fue humildad. Fue humilde. Nosotros no vamos a identificar y menos reconocer si no somos humildes. Fue honesto. Supo identificar cuál había sido el error. Y tuvo la humildad suficiente en su corazón para poder pedir perdón. A veces creemos que todos los demás son los que nos tienen que pedir perdón. Y que yo no tengo que pedir perdón por nada. O sea, yo quiero animarte a que tú identifiques tu mal hábito. En algunas áreas, tu mal hábito será evidente. Y necesitamos la ayuda de Dios para identificar esos malos hábitos. Sin duda es difícil admitir o identificar un mal hábito. Ahora bien, no podremos derrotarlo lo que primero no hemos sido capaces de identificar. ¿Tiene sentido? A mí viene alguien y me dice, hey, no prospero. La pregunta es, ¿estás en orden en ese área con Dios? No, ponte en orden y luego prosperarás. Identifica, el ejercicio esta mañana es, identifica aquello que me lleva a ese mal hábito. Identifica aquello que me lleva a practicar ese mal hábito y frena todo mi potencial. Los 12 discípulos no eran los mejores. Habían personas muchas más cualidades y quizá mucho mejores. Quizá tú eres muy bueno, pero recuerda que para Dios no necesitan los mejores de este salón. Necesitan a los que están verdaderamente disponibles y que identifican cuán necesario es arrancar de su corazón, de su mente, de sus vidas, aquello que frena todo mi potencial. Necesitamos honestidad para identificar, humildad para admitir ese mal hábito. O sea, estoy hablándote por segunda semana de la importancia del mal hábito y hoy por la mañana quiero compartir contigo que debemos de parar en seco el siglo del mal hábito. Un mal hábito roba todo tu potencial. ¿Estás conmigo? Lo primero era identificar. Lo segundo era evitar. Y el Proverbio capítulo 4 escribe aquí, dice, aférrate a mis instrucciones. Capítulo 4 del 13 al 15. Dice, aférrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Dice, cuídala bien, porque son la clave de la vida. Dice, no haga lo que hacen los perversos, ni siga el camino de los malos. Dice ahí, entre signos. Dice, ni se te ocurra, no tome ese camino. El proverbio nos aconseja alejarnos de situaciones malvadas, evitar aquello de lo cual nos puede hacer prisionero o atrapar. La necesidad de identificar, la necesidad de evitar. Si quieres romper un ciclo, tienes que alejarte de los que promueven malos hábitos.
Hello. Tú y yo no estamos llamados para estar con aquellos que promueven malos hábitos. Porque puede ser. Debemos de evitar algunos factores importantes. Porque hay factores que instan a los malos hábitos. El primer lugar que quiero compartir es, estoy hablando de identificar y de evitar. En el punto 2 de evitar tengo un montón de puntos. Y el primero es el lugar. Ciertos lugares promueven a malos hábitos. Imagínate que yo tengo problemas con el alcohol. Un bar no es el día, no es el lugar idóneo para yo estar. Imagínate que tengo problemas con algún tipo de música que sea sensual. Quizá una cafetería donde hay cierta música no es el lugar donde yo pueda estar. Quizá tengo problemas con las deudas, pues quizá un centro comercial no sea la plataforma o el lugar más asequible para aquellos que tienen deuda. Aquellos que entran por ahí y quieren comprarlo todo. Y firman y no saben cómo mañana van a enfrentar ese pago. Aquellos que tienen problemas con el juego, quizá comenzar a apostar de una manera u otra simbólicamente no es lo más recomendable. El lugar sí es importante. Y tú debes de identificar y debes de evitar. Eso nos ayudará a romper el ciclo de los malos hábitos, entendiendo que hay lugares que promueven malos hábitos. El segundo que tengo es el tiempo. Hay ciertos momentos durante el día que promueven malos hábitos y ustedes saben, igual que yo sé, cuál es el horario el cual yo soy más vulnerable y cometo malos hábitos. Grandes errores, grandes pecados. Segunda de Samuel capítulo 11, dice del 1 al 2, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Dice, destruyeron al ejército amonita y citaron a la ciudad de Rabá. Dice, sin embargo, David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Dice, una tarde, después del descanso del mediodía, o sea, David estaba cansado, se quedó descansando, envió al ejército y él estaba cansado. ¿Cuántas veces dicen, estoy cansado, tengo derecho a descansar? Sí. Pero mira David lo que estaba diciendo ahí. David se levantó una tarde después del descanso del mediodía. O sea, David estaba súper descansado. Dice, David se levantó de la cama y subió a caminar a la azotea del palacio. ¡Wow! Mi palacio. Estaba satisfecho con el descanso que había tenido. ¿Y qué apareció ahí, hermano? Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Todos los reyes salían a la guerra y él se quedó en su palacete. Y cuando se levantó, vio a la mujer. Y muchos predican de, ¡ay, esa malvada! No. ¿Quién era el que estaba en el lugar incorrecto? David, que tenía que haber estado peleando con su ejército. Con todos los reyes. ¿Y qué le causó? Terminó cayendo en adulterio. Las consecuencias que casi pierde el reino por estar en el lugar equivocado. Escucha bien esto, momentos equivocados, lugares equivocados nos llevan a tener malos hábitos. Y los malos hábitos destrozan nuestra vida. Si David se hubiera levantado temprano y hubiera salido con su ejército y con los diferentes reyes a la batalla, quizá la historia de Betsabé no existiría en la Biblia. Pero no estaba al frente del batallón o no estaba en el lugar correcto. Y las consecuencias terribles que eso le trajo. Quizá la historia de Betsabé sería diferente. 3. El estado de ánimo. Por eso yo siempre digo, hermano, nuestro estado de ánimo es importante. Yo no te digo, estén de victoria en victoria, aunque la palabra dice que su pueblo va de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. No dice, el pueblo va de depresión en depresión, de dolor en dolor, de depresión en depresión. O sea, tu estado de ánimo promueve buenos hábitos o malos hábitos. Los expertos nos dicen que el estado del ánimo nos lleva a tomar buenas o malas decisiones.
fíjense si es importante tu estado de ánimo. ¿Sí? Tu estado de ánimo te lleva a buenos hábitos o a malos hábitos. Tu estado de ánimo nos envuelve en situaciones donde nos convertimos en más vulnerables o menos vulnerables. Según nuestro estado de ánimo tendremos más hambre o menos hambre. Fíjate si es importante el estado de ánimo. Ya tocó la comida. Estamos hablando de hábitos. Cuando tenemos hambre, ¿qué ocurre? Que nos comemos lo que, lo primero que vemos, lo primero que encontramos. En la Biblia hay una historia donde Saúl le cambió por hambre su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo afecta mi situación. Y Saúl vendió su primogenitura. Por lo tanto, tu estado de ánimo es importante. Cuando vea a alguien que no está con un buen estado de ánimo, échale la mano al hombro y ora por él. Porque va a llegar a su casa con hambre y se va a comer lo primero que pille. Eso a nivel físico, pero a nivel espiritual, va a venderlo todo por un plato de lentejas. Va a vender todo lo que Dios ha puesto en su vida por una miaja que el enemigo le va a ofrecer, porque tiene hambre. El segundo, dentro de ese punto, es la ira. Moisés a sus 40 años, a mi edad, qué afortunado tener 40 años, pararía ahí el tiempo. Dice, Moisés a sus 40 años vio una injusticia y lo llevó a tomar una mala decisión. Terminó matando a un egipcio, lo que lo llevó por 40 años navegando y dando vuelta por el desierto como un fugitivo. Las malas decisiones nos llevan al desierto. Cuando la ira entra en mi corazón, va a pasar igual que Moisés. Una persona llena de ira, dicen los especialistas, que pueden hacer o tomar decisiones trascendentales y que puedan provocar una locura dentro de él. O sea, la ira hay que sacarla de nuestro corazón. Nos va a llevar a una locura. ¿Estás conmigo? Hambre, ira. 3. Bendito sea el Señor. La soledad. Dice que comprobada, la soledad nos hace más vulnerables a caer o desarrollar malos hábitos. No creo, no sé por qué todo esto está tan contaminado, pero no creo que nos reunamos nosotros para pecar. Por eso es importante tener un hombro con quien en dónde apoyarte. Que la soledad no se convierta en nuestra compañera de viaje. Hay gente que le encanta estar sola. Hay gente que no quiere estar con personas. Hay gente que son incapaces de trabajar en equipo. Son buenos en lo que hacen, pero ellos solos. Eso te va a llevar a caer. Te va a privar el dar fruto. Te va a robar todo tu potencial. Y 4 dentro de ese punto es el cansancio. Nos hace más vulnerables a caer en tentación y en malos. Y todos hablamos cuando tenemos un evento. El año pasado aprendimos. Todos hablan cuando tenemos un congreso de oren antes, ¿verdad? Ayunen antes. Este año en Entre Amigos no vamos a orar antes. No vamos a ayunar. No. Porque no es en el antes. La Biblia. Luego, Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Lea esa historia en casa. Dice, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. O sea, Elías venía de victoria. Elías venía del congreso Entre Amigos. Venía de recibir palabras. Venía de ser ungido, de ser enviado. Pero es cuando cuando llegan las victorias a nuestra vida, es cuando llegan los momentos de cansancio y agotamiento. Por eso le dije, no es tanto el pre, sino el post. No es tanto cuando llega la bendición, sino cuando la recibe. Cuando tú, las grandes puertas, por eso ustedes tienen que aprender algo. Cuando
los grandes ministerios caen en pecado, no caen en los tiempos de derrota, caen en los tiempos de victoria. Después de un mega congreso, esa semana es terrible. No solo para ti, para todos. Entonces no solo tienes que estar centrado en el antes, sino en el después. O sea, el cansancio te lleva a ser vulnerable y estar cayendo en malos hábitos continuamente. Por lo tanto, yo estoy aprendiendo a darle más importancia y que sea un poquito más importante a poder descansar. El cansancio nos lleva a ser vulnerable y a pecar. El estar solo te lleva a caer más fácilmente. La ira te va a llevar a cometer una locura. Y el hambre te va a llevar a vender todo lo que Dios tiene por un plato de lentejas. ¿Estás conmigo? Gloria a Dios. Dice, tenemos más probabilidades de desarrollar buenos hábitos cuando nos rodeamos con buenas personas. Hay muchas personas, este punto dentro de ese es las personas. Hay muchas personas que promueven malos hábitos y terminan contagiándonos. Por eso yo quiero decirte algo. Si tener un buen amigo en la fe no te asegura que te va a llevar por el buen camino, ¿cómo muchos de nosotros a veces podemos pensar que un conocido vecino o aquello que tú le llamas amigo que no tiene a Jesús en su corazón se puede convertir en tu mejor amigo? Cuando piensa totalmente diferente a ti. Señor, líbranos. Yo en mi juventud tenía unos amiguitos y le decía, hey, ten cuidado. No. Son mis amigos. ¿Cómo van a ser tus amigos? Yo no era entendido ahí. Solamente llevaba 2 días con mi esposa o iba camino a casarme. ¿Cómo va a ser esa gente tus amigos? Son mis amigos por delante de ustedes. Está bien. Terminaron divorciados. Sus amigos le robaron el matrimonio. ¿A quién llama tu amigo? ¿Con qué personas te rodea? Malas compañías corrompen buenas costumbres y plantan malos hábitos. Hay un estudio que dice que hay una inclinación de personas que tienen malos hábitos de los cuales nos podemos rodear y terminamos siendo influenciados por él. ¿Tiene sentido? Yo tengo un gran conocido y le encanta comer y siempre que nos veíamos íbamos a comer. Era un mal hábito. Rodéate con un gordo y terminará gordo. Era gordo, es gordo. Rodéate con un murmurador y terminará. Los hábitos, usted y yo tenemos que aprender que no son neutrales. Hay hábitos que nos hacen crecer y hábitos que nos matan y nos roban todo nuestro potencial. Te rodea con gente que piensa en el trabajo solamente y en ganar dinero. Mira pensando tú de esa manera. Tenemos más probabilidad de desarrollar buenos hábitos cuando nos rodeamos con personas que tienen buenos hábitos. Proverbios capítulo 4 dice, del 14 al 16, no haga lo que hacen los perversos, ni siga el camino de los malos. El 15 dice, ni se te ocurra, no tome ese camino, aléjate de él y siga avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Hey, pero es que es mi amiga. Es que yo la quiero tanto porque en los peores días estuvo conmigo. Y le habla de Jesús y mi amiga me dice, no me hable de Jesús, yo no quiero saber nada de Jesús. Y tú la consideras tu amiga. Tarde más o tarde menos, terminará arrastrándote. Así es. Así es. Los malos hábitos se construyen en un segundo. Los buenos hábitos te va a llevar toda una vida. Yo sé de lo que hablo. Última semana de mayo, cuando el doctor me dijo, si no puede andar con los pies, ¿anda con qué? Qué bien se lo sabe usted, hermano. Me fui a 2 viajitos y me está costando la vida recuperar ese hábito. Los hábitos se pierden en un segundo. Los hábitos se construyen en meses, en años, en días.
Cuando evita el promotor del hábito, podrá romper el mal hábito. Para romper el mal hábito, debe romper el factor del mal hábito. Arrancar el ciclo. Hemos dicho identificar, hemos dicho evitar. Y el tercero, cambiar. Santiago capítulo 1, dice el versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra de Dios. La palabra de Dios que Dios le ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. Bien, no podremos romper el ciclo del mal hábito si no nos comprometemos con cambiar. Yo no puedo hacerlo por ti. ¿Quiere que te diga algo todavía más fuerte? Él tampoco puede hacerlo por ti. Todo viene a causa de una determinación a querer el cambio, a desear el cambio, a luchar por el cambio. ¿Tenemos una vida positiva con hábitos negativos? No podemos construir una vida positiva con hábitos negativos. ¿Cómo puedo construir una vida positiva con hábitos positivos? ¿Cómo puedo construir un año positivo con hábitos negativos? Es inviable. ¿Cómo puedo alcanzar un futuro positivo con hábitos negativos? Tenemos que estar comprometidos con cambiar. Los hábitos determinan en quién te convertirás hoy y te seguirás convirtiendo mañana. Los deseos no son suficientes. Los sueños no son suficientes. Las visiones, las metas no son suficientes. Necesitamos plantar buenos hábitos en medio de un contexto donde la iglesia está emigrando a solo venir los domingos. En medio de un contexto donde la iglesia está emigrando solo a tener un par de horas a la semana. No está tan lejos esa realidad. No es normal que una iglesia tenga 50 personas orando el martes. Yo lo comparto con pastores que tienen 300 y dice, yo solo recibo a 20, 30. Estamos yendo camino a otra temporada y si no arrancamos el ciclo que se está plantando en nuestras vidas, estamos en peligro. Un buen hábito es difícil empezarlo. Un mal hábito es difícil dejarlo. Hemos recibido una iglesia de aquellos que nos han precedido que era de lunes a domingo. Y nosotros ya solo estamos los martes, los domingos y un día entre semana para discipulados conecta. No le pida más pera al peral que no te la va a dar. Y de vez en cuando una de servidores. Y yo me siento súper bendecido con eso. Pero hay gente que no puede tener ese tipo de reunión. Entonces yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está emigrando la iglesia? Malos hábitos se construyen en un cerrar y abrir de ojos. Muchos se enfocan en los placeres del presente y sacrifican la recompensa del futuro. Dejemos de ver el placer en el presente y comencemos a ver el futuro y a pensar en el futuro. Tu sacrificio de hoy será tu recompensa de mañana. Aquella niña jovencita merece la pena llegar al matrimonio virgen. No venda tu virginidad por un plato de lentejas. Aquellos niños merecen la pena llegar a tu matrimonio virgen. No venda. No venda el placer de un momento por un plato de lentejas. Construyamos un buen hábito que va a marcar nuestro presente y va a marcar nuestro futuro. Si quieres cambiar tu mal hábito, deja de ver el placer del presente y comienza a visualizar la recompensa del futuro. Tengo algo para ti. Los placeres del futuro serán la recompensa del presente. Será el precio que tú y yo paguemos en el presente. No vendas tu primogenitura. Los hábitos nos preparan para el futuro. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil. Usted llega hoy y hay 50 personas orando el martes, pero el crear ese hábito, había semanas donde habíamos. Pero merece la pena crear ese hábito. ¿Estás conmigo? Identifica, evita
y el compromiso a cambiar. Dile al que tiene a tu lado, identifica, evita y el compromiso a cambiar. Y ahí viene el cuarto que tú tienes que entenderlo. El cuarto que tú tienes que entenderlo. Tú no puedes arrancar el ciclo de malos hábitos sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Escuche bien. Me entra calor. Identifica, evita, compromiso a cambiar. Y todo esto no va a ser, estos tres no van a ser posibles sin el mayor. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que va a traer la identificación de ese mal hábito. Él es el que me va a dar la capacidad para evitarlo. Y es el que va a traer el compromiso para que yo pueda prepararme y estar dispuesto al cambio. Isaías 40:29. Él da el poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Dejen de motivarme con frases personales que ustedes leen en cualquier parte. No, usted podrá, yo no puedo nada. Diga el fuerte, débil soy. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no puedo nada en mi fuerza. Yo soy un pecador más dentro de este auditorio, dentro de esta sala. Yo lo único que me queda es entender Isaías 40:29. Él da el poder a los indefensos y la fortaleza a los débiles. En presente nos enseña que Él nos ayudará. Los malos hábitos no se pueden vencer sin ayuda. Si cree que solo lo vencerá en tu propia fuerza, tus propios conocimientos, estar autoengañándote. No es suficiente con tener una liturgia de oración, de devocional, de oración. No es suficiente. Tienes que identificar con humildad aquello que no te conviene, aquello que es un mal hábito. Tienes que evitarlo y tienes que tomar el compromiso de decir, yo no soy de esta manera y me voy a conformar. Yo creo y asumo la responsabilidad de que el Espíritu Santo puede ayudarme a cambiar. Y hay mucho lenguaje, muchos holgorios dentro de nuestras paredes, donde me dice, hey, yo soy así y no voy a cambiar. Hablando lo que dice la palabra. Estamos quitándole todo el poder a lo que dice la palabra. Es como un enfermo que viene adelante y yo llevo enfermo 40 años y nunca han orado por mí 20,000 veces y nunca me he sanado. Seguirá sin sanarte. Ahora, cuando hay una determinación en nuestro corazón, la atmósfera cambia, hermano. Yo quiero animarte a que tú puedas entender que el Espíritu Santo no es nuestro enemigo. Yo quiero que tú puedas entender que Él nos puede sacar a un tiempo de libertad en nuestros hábitos. Pero va a requerir un compromiso en la manera en la que hablamos. ¿Sabe quién es tu peor enemigo? Nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el peor hábito que tú y yo podemos construir? David tenía esa cualidad. Él sabía quién era. Él reconocía, identificaba, asumía. El gigante que nos puede terminar aplastando no es tu hermano, no es tu hermana. Esta mañana cuando yo andaba, yo decía, ¿quién contra mí? Por mucho que vengan, por mucho que caminen, por muchas legiones, ¿quién contra mí? Porque más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero tengo que saber que no dependo de mí, dependo de Él, de su poder, dependo de su magnitud. No te fíes de ti mismo. Uno de los peores hábitos es confiar en tu propia fuerza. Toma el compromiso de identificar, de evitar, de cambiar y que el Espíritu Santo te ayude. Amén. Si estás aquí por primera vez, quiero invitarte a que tú puedas decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados.
Te pido que tú entres a mi corazón, a mi vida. Yo quiero irme con Cristo en mi corazón. Yo quiero irme con ese acceso a una eternidad en esta mañana. Yo reconozco cuántas veces he entristecido tu corazón. Y es más, te pido perdón, Señor, por cuántas veces he negado tu existencia. Pero hoy me agarro a ti. Y te pido, por favor, que no me suelte. Y que transforme mi vida particular y personal. Y termine transformando todo el contexto de los que me rodean. Amén.